Capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado yo gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses serás derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Tomen su lugar. ¿A cuántos de ustedes, y puedo quitar esto? ¿A cuántos de ustedes, aquí en Puerto Rico dicen, le dieron una pela? ¿Cuántos de ustedes le dieron una pela cuando estaban pequeños? A mí me dieron varias. Y usted dirá: no parece, pastor. Pues sí, varias. Y qué tremendo es que nosotros, al tener esa experiencia de que nos hayan castigado cuando eran niños, una de las cosas, cuando Dios nos permite reconocer que Dios nos ha dado buenos padres, aun cuando en medio del castigo nosotros entendemos que cualquier cosa, cuando estamos pequeños, cualquier cosa que podamos nosotros temer, sabemos que en los brazos y en las manos de nuestros padres iremos a ser protegidos. ¿No es así? Aun cuando en medio del temor en forma de respeto que les podamos tener, hayamos tenido y tenemos a nuestros padres, por nosotros entonces vivir como se nos está enseñando, actuar como se espera de nosotros, sabemos que aun cuando nosotros estamos propensos a que nuestros padres nos den una buena por no haber hecho o por haber hecho mal, nosotros estamos seguros, sentíamos seguros en los brazos o en la tutela, bajo la tutela de nuestros padres. Pues así es que nosotros debemos de sentirnos en medio de las bendiciones de nuestro Señor. A pesar nosotros de que nosotros podemos pensar que estamos propensos a sufrir consecuencias de nuestras acciones, nosotros debemos de decir: Señor, esté yo siempre en tus manos y nunca en manos de alguien más. Que yo siempre permanezca en tu rebaño, que yo siempre esté cerca de ti, que yo siempre pueda sentir que a pesar de lo que pueda enfrentar por causa quizás de consecuencias, yo pueda saber que yo estoy en tus manos. El libro de las Crónicas en la Biblia, mi hermano, contiene la historia del pueblo de Israel y se relata paralelamente con los libros de Reyes de Israel y algunos pasajes con los 2 libros de Samuel. Por ejemplo, este relato que acabamos de leer también se encuentra en el 2º libro de Samuel, el capítulo 24. Hay algunas diferencias significativas en lo que relata en Samuel comparado con el relato del cronista en este pasaje, pero todo tiene que ver con el mensaje, obviamente, que el autor está dando, y más importante,
creo yo, y espero que ustedes también, el mensaje que Dios quiere darnos. En esta parte de la palabra del Señor está relatada entre dos secciones del libro de Crónicas. Antes del capítulo 21 encontramos el reino de David extendido después de grandes victorias militares, incluyendo victorias contra gigantes. Y después del capítulo 21 encontramos toda la preparación de organización de los siervos y los sacerdotes para cuando se construyese el templo. Interesante que en medio, para mí lo fue, en medio de este relato de la historia, en medio de estas dos secciones de la historia de Israel según el cronista, se encuentra este relato que acabamos de leer. En el versículo 1, si usted puso atención, nosotros necesitamos reconocer que como pueblo de Dios y como pueblo de Dios tenemos un enemigo que se levantará para tratar de destruirnos. Como pueblo de Dios, como congregación, como personas que quizás nos reunimos en celos, hay que se reúnen en celos, ¿verdad, pastor? Como personas que estemos en los celos, como ministerios, como familias, como siervos y siervas del Señor, tenemos que estar conscientes que habrá y hay y continúa estando un enemigo que está listo para destruirnos. La palabra aquí dice que Satanás instó o Satanás indujo a David a hacer algo que en sí no era pecado, pero la razón de hacerlo estaba basado en pecado. Recordemos cuál fue la maldad que se encontró en el corazón de Lucifer por el cual Dios lo arrojó de su presencia. Lo fue el orgullo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros reconocer o darnos cuenta? La pregunta es esta: ¿de dónde viene alguna inducción o incitación para hacer algo? Cuando tal inducción o cuando tal incitación está basada en orgullo, basado en pensamientos egoístas, esa incitación no puede venir más que del mismo Satanás, nuestro enemigo. Y yo quiero que usted entonces pueda reflexionar a través de este año de bendiciones. Usted pueda estar sobrio en el espíritu para reconocer cuáles acciones usted tiene un deseo de hacer. Le viene unas ganas de hacerlo en el ministerio, en su ministerio, en lo que usted esté haciendo la obra, en su casa, en su hogar, como cabeza de hogar, como mujer de la casa, como estudiante en la escuela. Ese pensamiento, esa idea de hacer algo, ¿en qué está basado? ¿En qué está basado? ¿Cuál es el principio de ello? David ya había ganado victorias militares necesarias para establecer un culto a Jehová con el cual el pueblo de Israel pudiera tener una relación con su Dios. David no necesitaba tomar un censo, pero un deseo de sentirse quizás poderoso lo llevó a no hacerle caso a sus líderes y llevar a cabo el censo. Mire, es que Dios es fiel, Dios es bueno. Ay, Dios nos pone al lado personas que nos van a decir: oye, eso como que no se ve muy bien. Eso que tú estás pensando, que me has dicho que quieres hacer, como que no va a ser de bendición. Qué bueno es Dios en darnos personas a nuestro lado, ¿verdad que sí? Por lo menos yo lo he podido experimentar, de tener personas a un lado, de tener personas a cuales les podamos compartir. Mira, tengo ganas de hacer esto. Mira, me gustaría que hiciésemos esto. Y tener personas que son amigos de verdad, personas que nos aman de verdad, personas que Dios los está usando para bendecirnos. Y nos puede decir con toda sinceridad: ¿sabes qué? Eso que quieres hacer se me hace que no está muy bien delante de Dios. Ni va a ser de edificación para tu vida, ni para los tuyos, ni para la iglesia, ni para el ministerio. En los versículos 7 al 13 nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y por lo tanto vemos que él reconoce que el mal que había hecho y le pide a Dios que quite la iniquidad de él. Pero era demasiado tarde, obviamente. David lo había hecho. Joab le dijo: no vaya a pecar mi señor de esta manera. Pero pudo más, dice la escritura, pudo más la incitación, pudo más ese deseo de saber qué tan poderoso había llegado a ser el rey David. El reconocimiento y arrepentimiento genuino de David entonces le lleva a tener la oportunidad de escoger cuál sería su consecuencia en enfrentar. Dios le dice: escoge para ti o 3 años de hambre,
¿O 3 meses de derrotas militares por tus enemigos? ¿O 3 días de epidemia mortal para el pueblo de Israel? Podemos nosotros llamarle castigo o podemos llamarle consecuencia. Cualquiera de las dos es la reacción de hacer algo basado en maldad y no en la bondad. Qué tremendo que nos den a escoger cuál sea la consecuencia, ¿no creen ustedes? Yo no sé si a usted le dieron cuando estaba niño. ¿Qué quieres, mijo? ¿Una pela? ¿O no ver televisión? Y en aquel entonces no había iPods, ¿verdad? Ni bueno, por lo menos en mi tiempo, ¿no? No había iPods. O no jugar afuera con tus amigos por una semana entera. No, pues ninguna de las 3, ¿verdad? Pero había que hacer una. Había que hacer una. Vemos que David escogió aquella consecuencia en la que entiende que sus misericordias son muchas en extremo. Sus misericordias son muchas en extremo. ¿No cree usted que el Señor es misericordioso con nosotros? Cuando podemos nosotros reconocer que las consecuencias que podamos enfrentar en un año de bendiciones serán consecuencias que están encubiertas, están llenas de las misericordias de Dios. Por eso dice el rey David, pero que no caiga en manos de hombres. Que no caiga en manos de hombres. Debemos reconocer que aunque podemos enfrentar las consecuencias de nuestras malas acciones del pasado, necesitamos estar en las manos de Dios. Pues así tendremos la oportunidad de experimentar más de cerca y de lleno las muchas misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, mis hermanos, están envueltas en esas ricas bendiciones, ríos de bendiciones que nosotros podemos experimentar durante todo este año. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 14 al 17, la consecuencia que David escogió trajo una gran tragedia de muerte a todo el pueblo. Le tocó mirar el destructor que apuntaba a la ciudad de Jerusalén. Nosotros necesitamos reconocer que las consecuencias de nuestras malas acciones también afectarán terriblemente a los que están bajo nuestro cuidado y dirección. Por eso nosotros debemos de reconocer, de estar sobrios, decir, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Qué me está incitando a mí a hacer esto en este año? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que las decisiones que tomemos no solamente afectarán a nuestras vidas, a nuestra propia vida. Y hay personas que en veces creen, me dicen, bueno, pues si ni modo, si me pasa algo, pues yo soy bastante macho para enfrentarlo. Yo me aguanto. No, lo que pasa es que afecta también de una manera terrible a las personas que están con nosotros. Afecta a las personas que están guiando usted en el ministerio. Si usted es una persona que está al frente de un ministerio en la iglesia, sus decisiones, sus acciones afectan también a aquellos que están bajo su ministerio. Nosotros tenemos que estar reconociendo continuamente de dónde vino esta incitación, de dónde vino este pensamiento. Las bendiciones de Dios vendrán sobre tu vida. Las bendiciones de victoria vendrán sobre tu vida. David había ganado tremendas victorias contra los gigantes. Estaba puesto como uno de los reyes más poderosos en la tierra. Pero ahí vino el diablo, ahí vino Satanás. Y dijo, date cuenta qué tan poderoso eres. Cuéntalos. Cuando David implora a Dios, en los versículos 18 al 27, para que quitara la mortandad de su pueblo, recibe instrucciones de hacer un altar en un lugar específico y ajeno, el cual le pertenecía a uno llamado Ornán. David se encuentra con Ornán y le pide comprarle esa propiedad para hacer un altar a Jehová. Cuando Ornán se lo ofrece sin tener que pagar nada, David le dice, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David no aceptó recibir de gratis lo que Dios le indicó que hiciera para que cesara la mortandad de Israel. El justo precio habría que pagar. Cuando algo significante, mis hermanos, nos cuesta el haber cometido un acto basado en la maldad o de orgullo o de egocentrismo, será más difícil que lo vamos a cometer cuando nos cueste la consecuencia.
¿Estamos entendiendo esto? Lo que vemos aquí, David era el rey, él había podido haber tomado esa era, podía haber tomado lo que él quisiera. Cuando Dios le dijo, cuando David vio la mortandad, cuando David vio la tragedia grandísima que había venido sobre Israel, le dijo, Señor, páralo, ya no. David tenía un corazón de pastor, David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. No podía resistir ver la mortandad sobre el pueblo. Y por eso es que le dice, Señor, ya páralo. Y Dios le da en sus grandes misericordias. Dios entonces le dice, pues haz esto. Y fue y compró el lugar. Pero cuando solo hay un arrepentimiento sin costo alguno, es fácil tanto seguir en un estado de orgullo, egocentrismo o volver a hacer tales actos. Y cuando nosotros podamos reconocer que nosotros sucumbimos a una incitación basado en algo que no es de Dios, nosotros podamos estar dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque aunque las consecuencias puedan ser muy caras, estando en las manos de Dios, los vamos a poder sobrellevar y salir adelante. Los vamos a poder sacar adelante. Eso fue lo que podemos reconocer en la historia, según las crónicas, a través de el liderazgo del rey David. La consecuencia entonces de este relato es, primero, Satanás incita a cometer un acto basado en orgullo, en el caso de David. Segundo, hay reconocimiento de haber hecho erróneamente. David dijo, he pecado contra Jehová. El problema es cuando alguien no lo admite. Y el orgullo ha llegado tanto en sí que no puede decir y que no puede dar a conocer que entendió que cometió un error. Es tremendo ver esas personas. Yo no sé si ustedes han visto esas personas. Yo sí, tengo toda mi vida en la iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Y cómo es evidente, bueno, para nosotros los pastores, que no solamente hemos sido pastores ya por algunos años, sino que hijos de pastores que vemos a la gente, ver aquellos rostros de gente cristiana, gente que Cristo les salvó hace muchos años atrás quizás, pero su rostro refleja una amargura, una tristeza, y muchas de las veces está basado en un orgullo de no admitir los errores del pasado. Los errores del pasado con sus hijos quizás, los errores del pasado con su cónyuge quizás, los errores del pasado en algún acto en el ministerio quizás. Pero qué tremenda bendición de libertad es poder decir, sí Señor, yo he pecado, pero yo prefiero estar en las manos del Señor que en manos de hombres. ¿Se sufren las consecuencias? Sí. Pero la misericordia de Dios permite para las consecuencias por medio de obediencia. En otras palabras, si usted se llegue a encontrar en este año en una tremenda situación en la cual usted reconoce estos pasos y ha llegado a enfrentar las consecuencias, recuerde esto: sea obediente. Sea obediente. En el momento que Dios le dijo a David, haz esto, David no perdió tiempo, lo hizo. Y aunque en el camino le dijo Ornán, te lo doy todo, es tuyo, mi señor rey, ¿cómo me vas a mí a pedir que te lo venda? Es tuyo, haz lo que tienes que hacer con Jehová. David dijo, no, me tiene que costar. Me tiene que costar. Y cuando entonces reconocemos aquel mala acción, ingenua, quizás no tan ingenua, pero una acción basada no en Dios, podemos nosotros entonces decirle, Señor, aquí estoy, tu misericordia, en tu misericordia quiero yo permanecer.
Si las consecuencias, mis hermanos, vendrán como reacción a los malos actos que hayamos cometido en el pasado, qué mejor enfrentarlos en las manos de Dios y en las manos del enemigo. Dios escogió bien de entre los 3 castigos que Dios le dio a escoger, porque sabía que las misericordias de Dios son muchas y en extremo. Escojamos entonces, escojamos siempre estar tan cerca de Dios para ser receptores de las muchas misericordias de Dios que vienen por medio de nuestra desobediencia a su palabra para nuestras vidas. Pero más que eso, vivamos las bendiciones, vivamos en el Espíritu. Gálatas leímos en esta mañana, si vivís en el Espíritu no estáis bajo la ley. Qué hermoso es vivir sin reglas, ¿verdad que sí? ¿O hay aquí alguien que les gusta vivir con reglas? No, a mí me gusta que me digan lo que no tengo que hacer. A mí no me gusta que me digan lo que no tengo que hacer. Yo lo admito. Es más, yo les digo a los sugieres en mi iglesia, les enseño. No le digan a las personas lo que no pueden hacer, díganle lo que pueden hacer. Amén. A alguien, parece que a todos aquí les gusta lo que le digan lo que tienen que hacer. A mí no. Pero eso es lo que la Biblia me dice. Que si yo ando en el Espíritu, no hay ley que me tiene que corregir. Porque bondad, fe, mansedumbre, paz, paciencia, benignidad, todas esas cosas que son frutos del Espíritu salen. Y si tenemos un fruto del Espíritu, óigame, ¿cuál ley vamos a quebrantar? ¿Qué desobediencia vamos a estar? Vamos a obedecer, vamos a estar en la voluntad de Dios, vamos a estar en lo que el Señor nos pueda estar diciendo. Yo les invito, mis hermanos, mejor que nosotros vivamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, anden en el Espíritu. Ya no estás bajo la ley, anden en el Espíritu. Pero si alguno llegase a 1 o 2 días por ahí de este año, dejarse instar por Satanás, el Señor lo reprenda. Porque después de las victorias vienen esas incitaciones de Satanás. El Señor lo reprenda. Tiene que estar consciente de eso. Ustedes van a tener tremendas victorias en esta iglesia. Ustedes van a derrumbar gigantes en el nombre de Jesús. Ustedes van a tener tremendas victorias. ¿Cuántos lo creen? Va a haber victorias tremendas en su hogar, en su casa, en sus hijos, como familia, como matrimonio. Van a tener grandes victorias. Pero después de ellas viene la incitación. El Señor reprenda al diablo. Y si usted se encuentra en una ocasión haciendo caso a eso, téngalo por seguro que las misericordias de Dios serán grandes. Y que usted podrá decirle al Señor: Señor, he pecado, lo reconozco, pero quiero permanecer en tus manos. Quiero permanecer en tus manos. Y las misericordias de Dios vendrán. Se pagará la consecuencia, pero vendrá una mejor forma de tener usted relación con su Dios, de servir al Señor, de poder llegar a ese momento en donde usted, mis hermanos, llegan a ser unos tremendos sacerdotes y levitas del Dios Todopoderoso para tanta otra gente que necesita venir aquí a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa. Necesitan llegar aquí, donde está acomodado el templo y los sacerdotes están en su lugar para que la gente venga y tenga comunión con el Padre Celestial. Yo te invito a que escojas estar en las manos de Dios. Las misericordias del Señor son muchísimas, pero para los que son el pueblo de Dios, para los que son al pueblo de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que podemos disfrutar de sus bendiciones? Porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos confiar en esas palabras de nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Nunca dejemos que caigamos en nada basado en orgullo, egocentrismo. Eso nos costará enfrentar consecuencias en forma de castigo de Dios para con sus hijos. Pero también nunca pensemos que al alcanzar las misericordias de Dios vienen sin sacrificio. Jesús ya hizo el sacrificio pagado con su sangre preciosa, el cual solo nos deja a nosotros
ser obedientes. En el nombre de Jesús.